Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Hoy os hablaré de mis experiencias personales, haciendo un pequeño repaso de lo que ha sido mi crecimiento y mi aprendizaje desde los 15 hasta los 25 años, viendo el mundo de una manera completamente diferente. A los 15 años, habiéndome mudado 2 años antes de Madrid, vivía en Navalmoral de la Sierra, provincia de Ávila. Aquel entonces yo era una persona completamente diferente a la que soy ahora. Obviamente han pasado 10 años, pero no creo que fuera tanto por el tiempo que ha transcurrido, sino por lo que me quedaba por aprender. En aquel entonces mis obligaciones, como las de cualquier muchacho, eran ir al instituto, hacer mis deberes, algunas de las obligaciones de la casa, pocas, y no es que no las hubiera, sino porque realmente no me sentía responsable de tener que hacer nada de eso. Bueno, ni siquiera sabía lo que era la responsabilidad, la verdad. Con responsabilidad no me refiero a las obligaciones, sino a sentir dentro de ti que debes ayudar, que debes echar una mano a tus padres en el hogar o en lo que sea. Mis aspiraciones, por otro lado, eran salir con mis amigos, distraerme con lo primero que pudiese y las chicas. A mis 16 años la vida no varió mucho desde los 15. Mi integración en los pueblos de la zona fue cada vez mayor y mis amistades iban aumentando y la gente que conocía obviamente también. Mi punto de vista sobre la vida iba adquiriendo cada vez un toque más cómico, más desafiante, más rebelde. ¿Rebeldía contra qué? Realmente contra nada. Simplemente era una actitud de negación y cabezonería, un papel de mártir en donde es mucho más fácil ser incomprendido o parecer incomprendido que escuchar y hacer caso a la gente que tienes a tu alrededor y esforzarte. Poco a poco vas cavando un hoyo cada vez más profundo entre la realidad y tú. Lo que ocurre es que la realidad, tarde o temprano, llama en tu hombro. A los 17 años los enfrentamientos con mis padres eran cada vez mayores, hasta el punto de que nuestra comunicación básicamente era nula. A ver, hablábamos, reíamos y esas cosas, pero digamos que a medida que vas creciendo, las responsabilidades cada vez van siendo mayores. No en exceso tampoco, pero suficiente para una persona que no tiene la cabeza en esas cosas. Digamos que el arquetipo popular de adolescente. A los 18 años, mi mayoría de edad no trajo precisamente madurez, sino todo lo contrario. Mis amistades eran cuantiosas. Cierto tipo de amistades, las más parecidas a ti, a mí en este caso. Poco a poco mis experiencias iban aumentando. Salidas nocturnas, alcohol, drogas, empecé a fumar y no tabaco solamente. Todo lo que había a mi alrededor, todo lo que hacía me proporcionaba una consumición rápida e in situ de experiencias. Amor, desinhibición, excitación, euforia, amistad, risa, anécdotas, vínculos afectivos. Me creía cada vez mucho más inteligente, mucho más gracioso y mucho más guapo. Por otro lado, dejé los estudios en el instituto ya que creía que no era necesario, ya que no me gustaba. A los 19 años continué cultivando ese carácter que me definía, ese nihilismo filosófico, estúpido, pero filosófico. Mis padres me exigían que hiciera algo con mi vida, que la encauzara hacia algún lugar. Y así estuvieron durante mucho tiempo. De hecho, ya llevaban mucho tiempo diciendo. Yo, en cambio, me dedicaba a prolongar mis salidas, mis idas, mis venidas, mis escarceos amorosos, que, retrasado de mí, hicieron mucho daño a muchas personas. Mis pretensiones en aquel momento en la vida eran salir de fiesta y, por si no lo he dicho todavía, salir de fiesta. A los 20 años a mi padre le diagnosticaron un cáncer de pulmón, un nódulo en su pulmón derecho. Yo internamente sabía que la cosa era grave, que no era un juego, pero como si se tratara de una regla de salvación, remedio para todos mis problemas, continué con esa actitud inaccesible. Ayudaba, sí, pero
no era fácil tratar conmigo. Más aún si cabe, cuando yo no contaba nada a nadie, ni a mis amigos, ni lo que me pasaba, ni lo que pensaba, nada. La verdad es que en aquel entonces encontraba pocos alicientes a mi alrededor. Parecía como si nada saliese a derechas. La verdad es que era fácil maldecir al destino o al primero que pasara por enfrente. Uno de mis triunfos personales en aquel momento fue sacarme el carnet de conducir, tú verás. Pero bueno, yo me sentí bastante contento, la verdad. Eso me proporcionó una ventana a la evasión emocional y consiguió que me distrajera un poco. A los 21 años, mi padre se curó del cáncer y yo aminoré un poco la marcha. Seguía con mis costumbres y mis aficiones, pero de una forma un poco más pausada. La relación con mis padres empezó a destensarse un poco y además conocí hace algún tiempo a una chica, la que hoy es mi mujer. En aquel entonces nuestra relación era muy diferente, o como digo, yo era muy diferente. Ella vino a vivir a casa de mis padres, lo que me aportó una perspectiva acerca de lo que era convivir con alguien que no fuera yo mismo. Me aportó estabilidad, me aportó aprender a escuchar y comencé mi primer trabajo como camarero, aunque nuevamente a mi padre le volvieron a diagnosticar cáncer de pulmón. A los 22 años, mi vida la verdad es que era una balanza emocional en el que poco a poco la vida me iba entregando herramientas que en un futuro no muy lejano debería utilizar. Por un lado, el trabajar en la noche me volvió a proporcionar una vía de escape, aunque también comencé a saber lo que era trabajar, lo que era ganarse las cosas por uno mismo y el esfuerzo. Por aquel entonces adquirí mi segundo coche, esta vez nuevo, lo que me dio un poco de aliento y fuerza y también me mostró lo que era cuidar algo realmente tuyo. Comencé a administrar algo mejor mi dinero y saber lo que era ser un poco más independiente, mínimamente. A la vez tuve que adquirir algo más, el papel de responsabilidad, ya que tenía que cuidar a mi padre, que estaba enfermo, y mi madre trabajaba durante toda la semana en Madrid. Poco a poco, la enfermedad de mi padre fue cada vez a más y la situación se convirtió en algo caótico. Me despidieron del trabajo y mi padre empezó a vivir prácticamente en el hospital, con mi consiguiente acompañamiento, claro. Cuidé y cuidamos todo lo bien que pudimos a mi padre. Mi mujer Candela y yo tuvimos que empezar a hacer de pilares para algo a lo que no estábamos preparados. Mi padre finalmente fue ingresado en paliativos en el Hospital Provincial de Ávila, en el cual el lugar se convirtió en nuestra segunda casa. Dormíamos, comíamos, nos lavábamos allí. Fue una situación realmente angustiosa. No me malentendáis, el lugar era maravilloso, lo tenía todo, era impresionante. Pero día tras día, subir y bajar de Navalmoral a Ávila y hacer vida allí, atendiendo a una persona enferma, no es algo fácil. Y más si se trata de tu padre. No tanto por lo que la enfermedad pueda traer, sino por ver poco a poco a una persona consumirse. A los 62 años, el 26 de marzo del 2014, mi padre falleció. A los 23 años comencé a experimentar cambios en mí, en mi forma de pensar. Todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, la pérdida de una persona, supongo, me transformaron. Seguíamos viviendo en Navalmoral y mi madre seguía trabajando en Madrid, aunque nosotros, mi mujer y yo, éramos los que nos encargábamos de todo tipo de gestiones en la casa. Comidas, compras, limpieza, todo. Mi mujer empezó a encontrar sus primeros trabajos y gracias a eso empezamos a encontrar un poco de estabilidad después de todo el caos. El duelo o la etapa por la pérdida de una persona no es algo fácil, sobre todo porque empiezas a percibir el hueco tan grande que esa persona ocupaba en tu vida y tu relación con ella. Comencé a sacar una lectura de todo lo que había vivido e intentar, si podía, no cometer los mismos errores. Comprobé el
paradigma tan grande que resulta el hecho de entregarse a los demás y de acercarse un poco a su postura. Por otro lado, mi madre cayó en una profunda depresión y ahora era ella con la que no era fácil tratar. Por aquel entonces, ni mi mujer ni yo podíamos hacer nada para dominar el dolor de una persona que no quiere avanzar, que no quiere continuar. Poco a poco, y de una forma graciosa, yo empecé a convertirme en padre de la situación. Empecé, en la medida de lo posible, a implantar cordura, a intentar dominar y acallar esa impetuosidad que antes me caracterizaba y a reflexionar que tal vez si no era yo, nadie lo haría. Que no importaba lo que otros hicieran, sino lo que yo hiciera. En ese mismo año comencé a meditar, a caminar, a no salir tanto de fiesta, dejé de beber, de fumar, comencé a valorarme y a valorar a los demás. Mis silencios eran cada vez más grandes que mis palabras y en ese preciso momento me vino a la mente una idea, tal vez una idea loca, pero a lo que me dedicaría hasta el día de hoy. Fundaría una asociación y ayudaría a todo aquel que lo necesitara. Finalmente vendimos la casa de Navalmoral y mi mujer y yo vinimos a vivir a Navaluenga, donde estamos ahora a día de hoy viviendo. A los 24 años fundamos la asociación El Padre Azul. Por un lado, el tener que vivir de tus ingresos de forma completa, el gestionar y vivir de tu trabajo, el vivir de forma independiente y el complementarlo todo fue lo más difícil. La incertidumbre, el miedo del qué sucederá mañana, ¿podré lograrlo? ¿Conseguiré tirar hacia adelante? No fue nada fácil. Poco a poco te ibas dando cuenta de la diferencia abismal de tu yo de antes y de tu yo de ahora, de tu yo de hace unos años y de lo que era la vida, del esfuerzo tan grande que resulta todo, en los malabares que una persona tiene que hacer en su día a día para poder vivir. En esos instantes fue como si despertara de un sueño, de una borrachera, y vomitara toda la estupidez y toda la incomprensión que había acaudalado durante tantos años. Mi mujer y yo comenzamos a trabajar con la asociación y a intentar sacarla adelante. Fue un todo o nada, sacrificándonos por algo en lo que creíamos, por un sueño. También juntos, poco a poco, íbamos creando un vínculo cada vez mayor en el que por deseo y por necesidad nos íbamos apoyando el uno al otro y confiábamos. Éramos uno y lo seguimos siendo. La perspectiva frente a las antiguas amistades se iba diluyendo y la incompatibilidad de carácter y de visión y de necesidades hacían que nuestra distancia frente a ellos fuera cada vez mayor. Poco a poco nos fuimos distanciando de la mayoría de ellos y aprendimos una cosa nueva, que cada uno tiene su camino y que tal vez algún día puede ser que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, o tal vez no, tal vez. A los 25 años nos mudamos a nuestra segunda casa de alquiler. Seguíamos vivos después de luchar contra un montón de vicisitudes que unos chavales casi no podían ni afrontar. La asociación parecía mantenerse y la nueva casa nos proporcionaba tranquilidad y sosiego, seguridad. A pesar de todo, algo tendríamos que estar haciendo bien después de todo. Adquirimos otro coche, ya eran dos, para poder tener mayor facilidad a la hora de movernos y de trabajar. A día de hoy seguimos apostando por la asociación, seguimos apostando el uno por el otro y sobre todo por la experiencia tan maravillosa que es la vida, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Para concluir, quiero remarcar lo que yo he aprendido en estos 10 años. He aprendido a respetar la opinión de otras personas. He aprendido a escuchar. He aprendido a mirar a los ojos de las personas, los cuales comunican mucho más que las palabras. He aprendido a practicar el desapego. He aprendido a desprenderme de la avaricia, de la necesidad autoimpuesta. He aprendido a confiar. He aprendido la forma de cómo aprender, de cómo abrir mi mente a nuevos conceptos para que estos no me esclavicen ni esclavicen a otros. He aprendido que el dolor en la vida es una experiencia más.
que si somos equitativos, ecuánimes y honestos, la vida nos regala un montón de cosas que experimentar, y el dolor es solo una de esas tantas cosas. He aprendido a que todo en esta vida ocurre por una razón, por encima de que seamos capaces de entenderla o no, de que no estamos tan solos como creemos. He aprendido que la mayor fuerza del ser humano es entregarse a los demás, el descubrir todos los conceptos de la palabra amor con mayúsculas y ser amor, porque más tienes de ese amor cuanto más lo regalas, cuanto más lo das. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like, suscribiros para poder ver más vídeos míos y bueno, nos vemos pronto.